Vamos a utilizar en nuestro luchador de sumo, el robot, dos sensores de infrarrojos que disponen de un potenciómetro para regular la sensibilidad de la salida digital de cero. Veis en la imagen que tenemos a la derecha la tensión VCC, en medio el GND y a la izquierda está la señal de cero digital. Es decir, en la imagen vemos blanco VCC, GND negro y marrón la señal de cero. En el sensor de la izquierda, en el sensor de la derecha tenemos de forma análoga el gris, que sería VCC, el blanco el GND y el negro la señal de cero. Para calcular la distancia del contrincante vamos a utilizar un sensor de ultrasonidos y como veis en la imagen tenemos el cable verde que pertenece al GND y luego el de la izquierda, el rojo, que pertenece al VCC, a la tensión. Luego tenemos dos cables en medio, a la derecha el eco y el trigger a la izquierda, que son las señales para que dispare esa señal de ultrasonidos y rebote, lo recoja el eco, mida la distancia, midiendo el tiempo que tarda la señal en rebotar y en llegar. Hemos colocado la tapa y hemos sacado por los huecos los dos cables del motor, los tres cables del sensor de infrarrojos, por un lado y por otro lado, y luego tenemos en la tapa un servomotor, donde tenemos unos cables con el VCC, el GND y la señal del servo, que va a ser el que va a elevar o va a bajar la pala del robot. En la placa de Arduino Nano con el zócalo voy a conectar el pin 2 al infrarrojo de la derecha y el pin 3 al infrarrojo de la izquierda. Y luego voy a conectar los pines 4 y 5 para el sensor ultrasonidos, es decir, el 4 al trigger y el 5 al eco, el 6 para el servo, y luego para los motores los pines son el 8, el 9 y el 10 y el 11. Utilizando un destornillador de estrella o Phillips pequeño, vamos a fijar los cables de los dos motores del robot mini sumo. Hay que comprobar que estén bien sujetos y luego vamos a programarlo para ver con qué configuración de los pines giran en un sentido u en otro. Hemos colocado el módulo de motores con un agujero y un tornillo y una tuerca para fijarlo. Es un modelo de módulo bastante pequeño que se adapta al tamaño máximo que tiene que tener el mini sumo de 10×10. Luego hemos conectado o unido, mejor dicho, todos los cables con una brida. Vamos a utilizar la configuración de alimentar la placa con un power bank que hemos colocado aquí en una caja y vamos a sujetarla de momento con una goma elástica y hemos colocado la biela que hace que el servo mueva, suba o baje la pala del mini sumo. Por último, las ruedas las hemos forrado con cámara de bicicleta para que no deslice en la superficie del, digamos, tatami de mini sumo. Nos quedaría conectar la placa a Arduino Block y vamos a la fase de programación. Comenzamos por crear un nuevo proyecto personal, y el tipo sería de Arduino Nano. Le ponemos un nombre. Para empezar a programar, lo que vamos a hacer es ir creando funciones en el apartado de funciones, y aquí vamos a incluir una serie de tareas para el robot. Por ejemplo, para que avance, podemos crear una función llamada avanzar que utilice en entradas y salidas
el escribir el pin digital, en nuestro caso el 8 y el 9 para uno de los motores, y luego el 10 y el 11 para el otro, de forma que cuando están los dos en el mismo, con la misma variable on y on, el motor está parado. Si pusiera off, off, también estaría parado. Sería el motor de la derecha, el motor de la izquierda. Aquí estaría parado también el de la izquierda y en esta configuración también, pero cuando cambio on, off, por ejemplo, giraría en un sentido y off, on, giraría en el sentido contrario. ¿Y en qué sentido va a girar en un caso o en otro? Pues esto va a depender de cómo conecte los cables de los motores en el módulo de motores. Vamos a probar una configuración, lo echamos en marcha y si nos giramos como queremos para que avance hacia adelante, pues cambiamos los cables del motor que no gira correctamente o cambiamos la configuración aquí en la programación. Vamos a probar esta configuración y vamos a cargar para que comience a avanzar el robot. No basta con poner la función, sino que en el bucle tengo que indicar dónde quiero que empiece a avanzar. Esto lo haré con una función lógica en mi robot, pero aquí para probar vamos a darle directamente o vamos a incluir la función avanzar en el bucle para que gire continuamente avanzando el robot. Vamos a probarlo en nuestro robot. Subimos el código. Para eso hemos abierto nuestro conector de Arduino Blog y estamos observando que motores están girando en el sentido contrario, girando hacia atrás. Por lo tanto, la configuración que tenemos que colocar será al contrario. El 8 en off, el 9 en on, el 10 en off y el 11 en off. Si volvemos a cargar de nuevo, en este caso ahora sí vemos que está girando correctamente. Y lo que haríamos sería crear rutinas para ir hacia atrás y girar. Podemos directamente duplicar y aquí para ir para atrás ponemos la configuración todo al contrario, con lo cual los motores van a girar en sentido contrario a lo anterior, y duplicando podemos poner la rutina girar y aquí solo vamos a cambiar uno de los dos motores para que gire en el sentido contrario y gire. Ya tenemos las tres funciones o subrutinas para avanzar, retroceder y girar. Ahora tendríamos que programar los sensores. Para el sensor de la derecha podemos crear una función que sería leer IR derecha. Y aquí lo que hacemos es crear una función de tipo booleana porque es 0 o 1 las lecturas que va a tomar el sensor de infrarrojos con el D0, el pin digital. Por tanto, vamos a ir a variables, vamos a crear una variable booleana que vamos a llamar IR de infrarrojo derecha y vamos a establecer que en esa variable lo que se va a almacenar es del sensor de infrarrojo que se llama seguilínea
o sigue líneas, aquí, que está en el pin 2, y duplicando vamos a leer el de IR de la izquierda, creando una nueva variable booleana que sería IR izquierda. Lo que lea del sensor que está en el pin 3, como hemos dicho anteriormente. Uno está en el 2 y otro está en el 3. Luego también vamos a crear una función para leer la distancia. Veis que yo no pongo espacios porque esto me daría error o me podría dar error. Pongo leer distancia seguido y cuando cambio de palabra pongo una mayúscula. Para leer distancia voy a crear una variable de tipo numérica porque la distancia es un número en centímetros. Le voy a nombrar como distancia a esa variable y voy a establecer que esa variable distancia almacene el valor del sensor de distancia, que sería el de ultrasonidos, que lo tenemos aquí. Tengo que configurarle que el trigger está en el 4 y el eco en el pin 5, como hemos visto anteriormente. Bien, esto toma el valor de los sensores y lo almacena en la variable, pero no la muestra. Si quisiera ver si está leyendo correctamente los sensores, tengo que utilizar en visualización, no, en comunicaciones de la placa, el puerto serie, que es esta consola que vamos a abrir aquí, y la voy a inicializar en el bucle inicializar en el canal, por ejemplo, 9600 paudios, ¿de acuerdo? Y cuando tome el valor en la lectura lo voy a enviar aquí, a ese puerto serie. ¿Cómo? Pues en el puerto serie cojo el enviar al puerto serie. Primero envío una línea que es un texto fijo para identificar qué quiere decir ese valor que me va a enviar. Voy a poner, por ejemplo, aquí sería IR derecha del sensor. Y a continuación duplico y en lugar de un texto fijo, esto lo quito, voy a poner el valor de la variable IR derecha. Esto mismo lo voy a hacer con el de la izquierda, cambiando el texto fijo. Aquí voy a cambiar a la variable IR izquierda para que me imprima ese valor. Y en la distancia voy a crear primero un texto fijo que sería distancia. Y luego voy a incluir el valor de esa variable numérica que he creado que se llama distancia. Aquí tengo las tres funciones para la lectura de lo que marca el sensor de infrarrojo derecho y el izquierdo, que va a marcar un 1 si está en fondo negro o un 0 si está en fondo blanco. Un 1 sería true o un sí y un 0 sería un false o un no, que luego lo vamos a incluir en las condiciones en el bucle para que el robot funcione como yo quiero que funcione. Esto lo veremos un poco más adelante. Ahora podría probar la lectura de los sensores, quitando el avanzar y poniendo las funciones que lea el sensor derecha, que lea el sensor izquierda y que lea la distancia. Pero esto, como va a ser muy rápido, le voy a poner un intervalo de tiempo, ejecutar cada segundo esa lectura para que no vaya tan rápido. Vamos a subir el código
conectando el robot. Bueno, he subido el código, vamos a conectar con el canal 9600 y vamos a ver que, bueno, la distancia ahí pone 15 centímetros. Si le pongo la mano va a marcar menos. Distancia 6, 5, 3, 16, dependiendo si encuentro un obstáculo cerca o no. Y luego el 0 es porque está en fondo blanco. Si lo cambio a un fondo, me va a ir marcando 0. Ahí está marcando 0 porque está en fondo blanco. Una vez que ya tengo comprobado el funcionamiento de las lecturas y de los motores, ahora lo que voy a hacer es ejecutar. Voy a poner cada 200 o cada 100 milisegundos para que vaya más rápido, que haga las lecturas y luego voy a establecer condiciones. Como el sumo arranca y tiene que esperar 3 segundos para empezar a funcionar, cuando yo conecte la corriente, lo que voy a hacer al inicializar el robot es poner un tiempo de espera de 3000 milisegundos, que son 3 segundos, y ya que empieza a funcionar. Para funcionar, como se va a poner primero enfrentado al contrincante, luego de lado, luego de espaldas, lo que va a hacer es, si no lo ve de frente, o sea, es decir, la distancia es superior a lo que es el diámetro del tatami, del sumo. Repito, si esa distancia no es inferior a 100 centímetros, es que no tiene a nadie delante que se ponga a girar. Por tanto, lo que voy a hacer es coger un bucle condicional. Una vez que lea estos 3 parámetros, le voy a decir, a través de un módulo de comparación, lógico de comparación, si la distancia, que es una variable, es inferior a un número, lo cojo de las matemáticas, el número, digo, si es inferior a 100 centímetros, es porque hay un enemigo delante. Entonces aquí lo que tiene que hacer es avanzar hacia el enemigo. Y si no es inferior a 100, le voy a decir que gire para buscar al enemigo. Ponte a girar. Y una vez que avanzó, si está muy cerca del enemigo, vamos a activar el servo, que por cierto el servo todavía no lo hemos configurado. El servo, al inicializarlo, vamos a poner que la pala esté abajo. Para esto tenemos que colocarle un ángulo, no, a motores, perdón, servo. Voy a coger el servo que está en el pin 6 y le voy a poner un ángulo de 160 con un retardo de 50 milisegundos. Y aquí, una vez que esté avanzando, voy a poner otra condición dentro de esta, que va a ser que si está avanzando y la distancia, voy a duplicar este bloque, es inferior a 3 centímetros, pues que el servo suba hacia arriba. Sino que se quede como estaba, hacia abajo. Luego tenemos la opción de que el sensor de derecha o izquierda de infrarrojos detecte el blanco, es decir, se ponga a 0. Si se pone a 0, no puedo avanzar hacia el enemigo. Tendría que retroceder. Si estás avanzando y ese sensor marca 0,
le voy a decir que pare y que retroceda. Esto podríamos ponerlo con un bloque de lógica, sí. Una vez que estás avanzando, sí. La variable leer derecha y r derecha o ir izquierda es cero quiere decir no. En lógica tengo que colocar el no, que sería la negación, que sería el 0. Si no pongo no, sería el true o el verdadero, que sería el 1, que es cuando está en fondo negro. No, fondo blanco o 0. Y luego también, o el otro también puede estar, pues, o los dos. Vamos a poner, por lo tanto, si puede estar uno, el otro o los dos, dentro de la lógica voy a poner un bloque de este tipo, que sea o, para indicar que si el sensor de la derecha está en 0 o el de la izquierda está en 0, que pare y vayamos hacia atrás. Bien, la función parar tampoco la tenía aquí, la voy a crear. Y para eso pongo todo estos dos en off o en on y en on, da igual. Y aquí incluiría esa función parar. Esperaría un tiempo pequeñito. Vamos a poner, por ejemplo, 50 milisegundos. Luego vamos a retroceder. Durante otro tiempo, que puede ser 500, medio segundo o un segundo, 1000. Esto tendríamos que ir probándolo en la práctica. Y luego podríamos girar un tiempo también. Y probarlo a ver cómo reacciona. Es decir, que estas estrategias de las condiciones del robot en las que se encuentra el robot son las que tenéis que ir deduciendo y programando. Es decir, no hay un programa único, podríamos hacerlo de otra manera, y tenemos que ir cargándolo en el robot y probándolo. Bueno, pues vamos a cargar este programa en nuestro robot. Igual la distancia es muy grande. Vamos a poner una distancia más pequeña porque parece que detecta enemigos donde no hay. He modificado la distancia en la condición cuando esa distancia es menor de 60 en lugar de 100, para que sea menor. Y luego cuando los sensores marcan 0, es decir, que se va a salir del círculo negro, no voy a hacer que gire, sino simplemente que pare y que retroceda a 2 segundos. Incluso podría hacer que retroceda incluso menos, un segundo, pero bueno, vamos a probarlo así. Segundo intento. Debería girar buscando el enemigo. Si lo encuentra. Ahí.
y ahora se va para atrás. Ahí no se sale del círculo y ahora ahí debería quedarse girando buscando al enemigo, y ahí empujarle. Parece que funciona más o menos bien.